Kol Tuv Sefarad es un proyecto de Torah para Todos del rabino Juan Mejía. Para ayudarnos en nuestro proyecto, por favor, suscríbase a este canal o dele me gusta a este video. Bruhim Habein. Bienvenidos. Shalom, queridos Javerim y Javerot, bienvenidos a un video más de Parashat HaShavua en koltuvsefarad.com. Hoy con la séptima y última aliyá de Parashat Shlach Lecha, la cual se encuentra en el capítulo 15, versículos 27 al 41 del libro de Bemidbar, el libro de Números. Esta aliyá contiene tres temas centrales. El primero de ellos es una descripción de los korbanot, del sacrificio que hace un individuo si comete una transgresión de manera inadvertida, es decir, bishgaga. Ya tenemos previamente, la sexta aliyá, habíamos aprendido sobre qué pasa si toda la congregación comete una transgresión de manera insospechada, sin saberlo. Acá es el individuo, y es interesante notar que tanto los judíos de nacimiento como aquellas personas que simplemente sin ser judíos viven dentro de la comunidad israelita, que en la Torah son llamados gerim, hoy gerim son prosélitos, dice la Torah claramente, Haezrach bibnei Israel, tanto el nativo entre los hijos de Israel, velager hagar betoham, como el extranjero que mora entre ellos, el morador, la gur es vivir, el extranjero que mora entre ellos, Torah Ahat y Elahem, tendrán una sola Torah. Aquí no tenemos que porque el judío de nacimiento entonces tiene más responsabilidades o menos responsabilidades. Si yo estoy contemplado en los límites de esta comunidad, tengo las mismas responsabilidades y los mismos deberes, que es algo que ya a través de toda la Torah hemos ido marcando. Este espíritu igualitario, este espíritu universal, este espíritu incluyente de la Torah de Israel. La segunda parte de nuestra aliyá es una historia un tanto chocante, que es la historia del Mekoshesh Etzim. Encuentran a una persona recogiendo leña en Shabbat. Y las personas que lo encuentran, y esto es Rashi y el Midrash lo saca, le advierten: usted sabe que lo que está haciendo en Shabbat está prohibido. La persona dice: sí, no me importa. Que de cierto modo se encaja muy bien con lo que acabamos de decir, que es que una persona que comete una transgresión de manera culposa, ¿cierto? Consciente, yo sé que lo que estoy haciendo es mal y no me importa, esta persona está en una situación muy diferente con Dios que la persona que simplemente comete un error. Eventualmente esta persona es ejecutada y es uno de estos ejemplos donde el castigo no es claro. La gente no sabe, bueno, ¿cuál es la Torah? Y le van y le tienen que preguntar a Moshe. Otro tema recurrente que hemos visto en otras parashiot, en otras aliyot, de que la Torah no es revelada de una manera y para siempre, sino que es un proceso gradual de descubrimiento de la voluntad de Dios. Hablamos ya del teléfono divino, de la capacidad de Moshe de conversar con Dios, y esto es probado aquí. Y por último, en lo que me quiero concentrar hoy, que es un párrafo que debe ser muy familiar para todas aquellas personas que están rezando de manera frecuente como judíos, y es el tercer párrafo del Shema, que habla de la mitzvah de tzitzit. Se nos dice que debemos poner un tzitzit, flecos en las esquinas de nuestras vestiduras, y que en ellos debemos poner petil tejelet, un hilo de celeste. ¿Ok? Y este hilo de celeste nos recordará todas las mitzvot de Dios y nos ayudará a no desviarnos del camino. Yo soy Dios quien os sacó de Egipto. Yo soy Hashem, vuestro Dios. Esta es la parashá de Tzitzit. Y ya había mostrado anteriormente que el truco del Tzitzit, la naturaleza halágica del Tzitzit, se encuentra en la periferia, en las esquinas, kanfei bigdeihem, en las alas de sus ropas, en el borde de las ropas. En este canal hemos hablado mucho del centro y de la periferia. Hoy, justamente, en el comienzo de nuestra aliyá, hablamos de
las responsabilidades y los deberes, los castigos y los premios que recibe todo el pueblo, el nativo y el advenedizo. Y aquí estamos hablando de los extremos, de la periferia de nuestras ropas. Hablemos un segundo sobre tejelet. Tejelet es un tinte famoso en la antigüedad. Y es famoso por su escasez y por su alto precio. La tierra de Canaán. Canaán significa la tierra del celeste, la tierra del púrpura. En griego esta tierra se le llamaba Fenicia, que viene también de la palabra para morado o azul oscuro. Y es un tinte que se saca de un molusco marino. Los reyes, los altos sacerdotes. En Levítico vemos que el Mishkan, la tienda de Dios, está hecha de toda esta serie de tintes rarísimos, pero particularmente tejelet. El Cohen Gadol, el gran sacerdote, usa una túnica de azul celeste puro, hecha de todo tejelet. Hoy en día, arqueólogos israelíes y estudiosos de la Torá y estudiosos de la mitzvah de tzitzit, esto incluso tiene un nombre que se llama porfiriología. Porfiriólogos expertos en Israel han, utilizando ADN y restos arqueológicos de fábricas de tejelet, han descubierto, yo creo que con bastante certeza, el molusco específico y han reproducido el proceso para producir el tejelet, basándose en la Torá oral. 4 piticas de tejelet cuestan, la última vez que vi, $60. Entonces esto les da una idea de cuánto puede costar una túnica hecha de tejelet. Pero aquí se le está pidiendo a todo judío, a todo miembro de la casa de Israel, que en la esquina de sus ropas, si no puede tener la túnica del Cohen Gadol, que tenga al menos un hilo del Cohen Gadol. ¿Para qué? Para que le recuerde. Y el Midrash habla de que el azul es el mismo azul del cielo y es el azul del trono de Dios. Entonces es una cuestión cromática, simbólica del tejelet. Pero también es una indicación de algo que ya se nos había dicho en el libro del Éxodo. Y es que nosotros debemos ser un pueblo santo y un reino de sacerdotes. Cada uno de nosotros. Lema antiskeru, versículo 40. Lema antiskeru, para que recuerden. Va'asitem et kol mitzvotai. Y hagan todas mis mitzvot. Vitem kedoshim, y sean santos. Goy kadosh umemlechet kohanim. Un pueblo santo y un reino de sacerdotes. Ani Adonai Elohim. Yo soy Hashem vuestro Dios, quien los sacó de Egipto. En el Éxodo Dios nos dice, yo los saco de Egipto, ¿para qué? Para que ustedes sean un pueblo de sacerdotes. Y el tejelet, si bien es algo que está volviendo a través de la mayoría de la historia, habíamos perdido la receta del tejelet. Cuando Alejandro Magno conquista India, viene el índigo. El índigo es de origen vegetal, es mucho más barato. Y el mercado del tejelet colapsa. La industria del tejelet colapsa y solo es hasta recientemente que pudimos redescubrirla. Esa es la razón por la cual mucha gente todavía no tiene tejelet en su tzitzit. Pero lo que está mostrando esto es que el propósito del pueblo de Israel no se consigue simplemente teniendo sacerdotes. Si el centro de la prenda es hecha de tejelet y de oro y de argamán, de escarlata y de celeste, esto no importa, porque lo que importa es que todo el pueblo, desde el centro hasta la periferia, esté en la misma página. Y si bien no todos podemos ser Aarón, no todos podemos ser el alto sacerdote, todos tenemos esta obligación de vernos en la posición del sacerdote. De cargar esto como un recordatorio y como un símbolo de identidad, de que nosotros somos sacerdotes de Dios, que nuestra labor es traer la Torá, que es una Torá para todos. Torá, Ajat y El Ahem, una sola Torá para el de la periferia y el del centro. Es nuestra misión ser una luz para las naciones.
Si el centro está bien, si las personas con el privilegio y la educación están bien, pero la periferia está corroída, la periferia no funciona, la prenda se deshace. Los tzitzit, la pureza, la conciencia de ser un sacerdote a Dios, tiene que estar no solo en el centro, sino que tiene que estar en toda la prenda y particularmente en la periferia. ¿Cómo nos tratamos en la periferia? ¿Cómo el centro trata la periferia? Por eso es que los profetas de Israel siguen diciendo, a mí no me interesa que los sacerdotes y que los profetas sean muy entendidos y sean muy santos. Lo que me interesa es si ustedes se están ocupando de la viuda, el huérfano, el extranjero. Porque esta es la periferia. Si en la periferia no se sienten los valores de la Torá, eso significa que el centro no está haciendo su trabajo. Una prenda solo se convierte en un talit cuando su periferia es también santa, y no solo santa, sino que muestra abiertamente, es capaz de mostrar su santidad. Para Kol Tuv Sefarad se despide el rabino Juan Mejía. Shalom.